Por un lado, y ahorita vamos a tocar el tema de Sembrando Vidas, pero también pues la aparición de la presidenta en la cumbre del G20, que me parece importante a lo mejor más adelante compartirlo, pero también pues esto de la extinción de 7 organismos autónomos, un tema ya avalado por mayoría calificada en la Cámara de Diputados, un tema que ya se veía venir, me parece que ya hay un antecedente de esto. Se habla también de transferir las facultades de estos organismos a otras instancias, a otras dependencias. Entonces, si les parece, pues empezamos, Janet, empezamos contigo, desaparición de estos organismos autónomos. ¿Cómo la ves? Bueno, creo que es importante partir del punto de que no todo el mundo sabe qué significa un organismo autónomo. Y un organismo autónomo, las características que tiene es básicamente que tiene independencia técnica y financiera. Son instancias de gobierno que se hacen como aparte del gobierno para que sirvan como un contrapeso o que realicen funciones muy específicas. Yo creo que ya está muy debatido el tema en cuanto a lo que puede representar. Por supuesto que son riesgos, se pierde un tercero, digamos, que evalúe ciertas funciones del Estado, pero tampoco creo que como están las cosas funcionen. Creo que hay grandes campos de oportunidad. Dentro de los 7 organismos que desaparecen, creo que el que más controversia ha generado y que más interés tiene es el del INAI, que es el de acceso a la información pública. Y creo que sí definitivamente protege un derecho humano y que es muy importante porque el no tener información de los gobiernos no nos permitiría ni siquiera criticarles. Entonces creo que sí hay que seguir poniendo el dedo en ese renglón. Me parece importante que la presidenta reconozca la importancia de esta función del Estado. Creo que hoy más que nunca va a ser importante la función de la ciudadanía para seguir insistiendo, para seguir solicitando la información porque ese derecho no se anula. Se pierde la autonomía y se pierde esta independencia que tenían, pero el derecho sigue siendo protegido por la propia Constitución. Entonces tiene que ahora el Estado mexicano garantizarnos ese ejercicio y ojalá pues que sí represente o que sí garantice ese acceso, ¿no? Creo que ahí está el gran reto. Bien, ¿y cuáles serían, Alejandro, desde tu punto de vista los retos, ¿no? A partir ya de esta eliminación o desaparición de estos organismos. Bueno, específicamente para seguir con el punto que comentaba mi compañera con el tema del INAI, anteriormente digamos que el INAI funcionaba como un intermediario entre la persona que deseaba acceder a la información y el sujeto obligado, ¿no? Que es la persona que debería rendir la información. Entonces, yo tenía algunas dudas en particular sobre cómo iba a funcionar, por ejemplo, el recurso de revisión al que está sujeto el sujeto obligado. Por ejemplo, si yo como ciudadano quisiera solicitar una información a X dependencia, ¿no? Y ellos no me la brindan en los términos que ya yo lo solicité, pues yo voy a presentar un recurso de revisión ante el INAI y el INAI va a resolver y va a ordenar a la institución que me brindara la información en los términos particulares que yo la solicité o que me la brindara, ¿no? Entonces, lo que se presenta en la iniciativa es que lo menciono como órganos de control, ¿no? Pero al final de cuentas va a pasar a las secretarías de las contralorías, en este caso a la Secretaría de la Función Pública a nivel federal y posteriormente, bueno, ya se va a modificar la Secretaría de la Función Pública, va a ser una Secretaría Anticorrupción. Entonces, estas secretarías van a estar rindiendo o atendiendo estos recursos de revisión. Creo que era un punto importante dentro del carácter técnico de este proceso que lleva a cabo el tema de transparencia. Otro tema muy importante también era el de Coneval. No sé si recuerdan, hace alrededor de como unas 3-4 semanas que soltaron un comunicado. Hay que ser muy claros. La realidad es que las facultades de esas instituciones no van a desaparecer, pasan a las secretarías, ¿no? O a órganos descentralizados, dependiendo de la institución como tal. Y, por ejemplo, Coneval pasaría a INEGI, ¿no? INEGI, un reto también importante para INEGI, ¿no? Sí, también, definitivamente. ¿No? Y a final de cuentas, y lo dijeron en este comunicado que sacó Coneval, la naturaleza digamos, de la estadística que se maneja es diversa. Coneval se dedica a la evaluación de la política pública y INEGI, pues como bien sabemos, es el encargado de la estadística y bueno, de los sistemas geográficos aquí en México, pero a final de cuentas, pues podría decirse que sí comparten cierta
cierta naturaleza, ¿no? Para Ujú. decirlo de alguna otra forma. Sí. Y Acá tuve un especialista que me decía, bueno, es que ahora el tema va a ser cómo absorber todo lo sí, que implica exacto. con la misma cantidad de personal que ya con la que cuenta INEGI, ¿no? Sí, y aquí Digo, vamos sobre algo que creo que la población ha pedido por años y sí. es la reducción de la burocratización y la reducción del aparato, bueno, O burocrático del mexicano. costo, ¿no? Del costo. Exacto. Sí, sabemos que hay muchas cosas que definitivamente se encuentran duplicados. em, es algo que pues, se ha pedido por años y otra cosa también muy relevante que podemos mencionar al respecto de esto es que todo lo que se ahorre se irá al Fondo de Pensiones del Bienestar, ¿no? Entonces sí tiene un camino específico de a dónde se van a ir estos recursos. Sabemos que el espacio fiscal que ha habido en los últimos años ha sido muy apretado. Entre el aumento a las pensiones, el aumento a las transferencias sociales, pues ya, digamos, hay muy poco espacio de maniobrar, ¿no? Dentro del presupuesto público. Lo vimos este año con un presupuesto público pues un poco bastante apretado entre las responsabilidades de deuda que se tienen, más las responsabilidades de las transferencias sociales. Y a mí creo que me quedarían algunas preguntas de este tema como para poder concluir exitosamente y es, pues históricamente, en estos temas que manejan y que son objeto de estas instituciones, ¿hemos sido exitosos o no? ¿No? Entonces, ¿Cómo mediríamos el éxito? ¿Cómo, sí? sí, por ejemplo, en el caso del Sistema Nacional de Mejora Continua de Educación. A ver, hemos crecido en educación, se ha evaluado de una manera exitosa la educación. La realidad es que en los últimos 30 años, cuando nos evaluábamos mediante los exámenes estandarizados de PISA, pues no hubo un crecimiento. Entonces, bueno, hay que decirlo, los últimos 30 años mejoramos en educación. La realidad es que no hubo una mejora sustancial en educación, por lo que hubo un campo de oportunidad pues bastante grande, ¿no? Bien. Eh, sí. Muy bien, nos tenemos que ir a mensajes, son las 7:29, vamos a regresar, tenemos acá mesa de análisis, está Janet Harrison, Alejandro Cepeda en cabina, volvemos. Estamos de regreso, 7:33, Alejandro Cepeda, Janet Harrison acá en cabina y el siguiente tema pues tiene que ver con el programa Sembrando Vida a nivel nacional. Hay que recordar que hace unos días se llevó a cabo la cumbre del G20 con la presencia pues de líderes de estas 20 países, de estas 20 naciones con las economías más fuertes en el mundo, economías también que en algunos casos se podrían calificar como emergentes. Ahí también estuvo presente México, estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum en su primera pues actividad internacional ya como presidenta de nuestro país y justamente este es el tema o es uno de los temas que ella llevó a esta cumbre. Sembrando vidas, ¿qué nos puedes comentar o qué nos puedes compartir, Alejandro? Y también de el hecho de que se presentó pues y se propuso este proyecto ya en un plano más internacional. Sí, estuvo muy interesante porque coincidieron el G20 y la COP29, ¿no? Una se estaba llevando a cabo en Brasil y otra se está llevando a cabo en Bakú, en Azerbaiyán. Y creo que obviamente su comentario nace al respecto de que la COP29 se estaba llevando del otro lado del mundo, que es el foro de discusión medioambiental más grande que existe, ¿no? Y la realidad es que no se estaban llegando a acuerdos en la COP29. La intención de la COP29 este año era aumentar el financiamiento que existe por parte de los países ricos hacia los países en vías de desarrollo para poder atender, digamos, las responsabilidades climáticas que tienen actualmente, ¿no? Como bien sabemos, los países en vías de desarrollo son los países que se encuentran más frágiles, ¿no? Ante eventos climáticos, productos del cambio climático. Entonces de ahí nace, ¿no? Esta responsabilidad, ¿no? Y este comentario por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum de que si solamente se añadiera un 1%, bueno, se ejerciera un 1% del gasto total que se ejerce en el financiamiento armamentístico por parte de las naciones del G20, pues se podría hacer un programa a nivel internacional, como es en el caso de Sembrando Vida, ¿no? Recordemos que este programa es un programa que ya tiene 2 años, si no me equivoco. Más o menos. Sí, ya de tener algunos 2 años, que es un programa que es una
un apoyo mensual de alrededor de 6,250 pesos, si no me equivoco. 6,000 mensual, 6,000. Sí, y la intención de este programa pues, es utilizar técnicas ahí de sembrado mixto, ¿no? Entre árboles frutales y algunas otras plantas para mantener, en el caso de en las áreas rurales a personas que se encuentran también bajo un umbral de pobreza, pues mantener también cierto tipo de autosuficiencia alimentaria, ¿no? Entonces, igual ha sido criticado por un lado el programa, ha sido alabado por otro lado el programa. La realidad es que todavía no tenemos algo tangible como para medir su eficacia, pero dentro de los próximos años, pues ahorita que estamos platicando de Coneval, ¿no? Pues veremos qué estudios nos dicen si tuvo un impacto considerable o no, pero estuvo muy interesante. También, claro, pero igual estuvo muy interesante que se haya, el contexto en el que se planeó en la COP29 discutiendo allá en Azerbaiyán, pues todo el tema climático y el G20 aquí en Brasil, ¿no? Los 20 países más poderosos del mundo, pues estuvo interesante el foro y el contexto. Janet, ¿qué nos ponías? Yo creo que es políticamente correcto, digamos, son de esas notas que padre la nota, pero yo creo que sí es necesario que nos cuestionemos si ese tipo de inversiones públicas funcionan, porque al final el gasto público debe ser una inversión pública. En el caso de Sonora se anunció que este programa llegaba a varios municipios. A mí me parece que no es correcto el que no podamos medir en el corto plazo si se está cumpliendo con los objetivos del programa, y leyendo la poca información que hay sobre el programa, porque la verdad que son más notas que datos, vemos que ese programa tenía dos objetivos. Por una parte, la reforestación del país, y por otra parte, la dinamización de esas zonas rurales, pero también pues al ser de autoconsumo, pues no es como que tengamos no soy experta en economía, pero por simple lógica no va a detonarle la economía de un pueblo, ¿no? Pero la otra que me parece muy importante es la cohesión social. Se ve como un programa que mejora la seguridad pública. Y partiendo del punto de que la cohesión social significa que la ciudadanía se siente identificada con las reglas y sea parte de una sociedad y viva armónicamente. Yo me preguntaría, por ejemplo, el Claro es el ejido el primer ejido que tuvo México. Es una población que está a un ladito de Santana. Yo soy de Santana. Ajá, Santana, claro. Y somos, desgraciadamente, una nota roja seguido de quien se atreve a publicarla, ¿no? Y me preguntaría si cambiaría el Claro con Sembrando Vidas, si generaría cohesión social. Yo creo que son un paracetamol que no demerito la reforestación, pero no creo que esté cumpliendo objetivos de cohesión social. Creo que no somos realistas al plantearnos como una estrategia de seguridad nacional. Creo que incide muy poco en las causas que originan la violencia en estos contextos tan específicos, que son rurales, que son colindantes, por ejemplo, con el estado de Chihuahua, solo las zonas a las que se han destinado. Entonces yo diría que son muchos recursos tenemos poca información y tenemos poca evaluación. ¿Y qué piensas que se le podría agregar para que funcione en esta parte de cohesión social? Yo creo que lo que no se mide no se puede mejorar. Ok, la medición a corto plazo que decías. Así es, necesitamos tener indicadores más contundentes, necesitamos saber si se cumplen los objetivos del programa. De entrada les digo que la cohesión social no hay elementos para decir que se cumpla, y si se están sembrando los árboles, si afecta la biodiversidad. Hay críticas también de qué tipo de plantas son las que se distribuyen, si son acorde a las regiones, quién les da seguimiento, porque una planta no la vas a sembrar y te vas a ir a sembrar otra, ¿no? Entonces creo que es mucho recurso, y si bien es cierto que ha habido recortes que ha permitido seguir ampliando la base de apoyos y de transferencias a la ciudadanía, pues un día se nos va a acabar esa gallina de huevos de oro, y qué vamos a hacer si no generamos realmente desarrollo. Bueno, pues ahí están los puntos de vista. ¿Algo más que quisieras agregar, Alejandro, de esto que comentaba ya? Sí, no, solamente para añadir aquí a lo que mencionó mi compañera, definitivamente va a ser un reto el tema de la evaluación. Es un programa que sus éxitos se van a ver en años, al ser un programa que tiene que ver obviamente con siembra, ¿no? Esto, como bien sabemos, pues tarda, ¿no? Entonces sí va a ser un reto de evaluación. Definitivamente va a ser un reto de evaluación a 5 o 10 años que vamos a estar viendo los resultados. Lo que podemos ver
a corto plazo, definitivamente es los 6,250 pesos que reciben a nivel mensual. Entonces, podríamos ver a corto plazo la reducción de la pobreza dentro de los usuarios del programa. Si ya lo vemos desde la perspectiva, pues ya podríamos hacer una medición mucho más fiable al corto plazo. Ya en mediano y largo plazo, pues ya vendríamos a ver el tema de la reforestación. Bien, bueno. Vamos a ir a mensajes, 7:40, regresamos, seguimos en mesa de análisis. Interesante esto que nos están compartiendo Janet Harrison y Alejandro Cepeda. Volvemos. Sonora Noticias AM. 7:44 de regreso acá en Sonora Noticias AM. Seguimos acá en Mesa de Análisis. Y uno de los temas también importantes y anuncios que se dan acá en un contexto estatal y en un contexto en donde, aparte que estamos hablando de seguridad ahorita antes de entrar a la corte, ligar pues la competitividad con la seguridad, sobre todo los grupos empresariales dicen, es que si no hay seguridad no vamos a lograr una competitividad y necesitamos crear y fortalecer esto, ¿no? Y se anuncia esta creación de este fideicomiso para la competitividad y seguridad en Sonora, con la participación de empresarios, de cámaras, de la sociedad civil también, como una aportación también en torno a este tema, ¿no? La creación de este fideicomiso, con el que además se pretende pues generar proyectos que además vayan encaminados al tema de la seguridad, fortalecer a las corporaciones, capacitación y demás. Un tema importante, siempre que se habla de seguridad, pues sabemos que es un tema delicado, que es un tema sensible y es un tema que pues debe de ser muy bien cuidado. Janet, ¿qué opinas de la creación de este fideicomiso y de este anuncio que se da por parte de este sector, ¿no? Bueno, creo que hay muchas lecturas que pudiéramos hacer. Por una parte, políticamente muy correcto el que el gobernador tenga un acercamiento con el empresariado. Creo que eso es positivo. Siempre va a ser importante la participación de la ciudadanía en los temas públicos, pero creo que no hay que perder de vista que la rectoría de la seguridad la tiene el Estado y la gran responsabilidad de garantizarle seguridad a la ciudadanía es del Estado. Entonces creo que este debe ser un esfuerzo que se sume a lo que se está haciendo. Hay retos importantes, creo que hay que reconocer de entrada que hay avances, la percepción de seguridad ha mejorado en esta administración pública, pero también tenemos zonas en descontrol y zonas en las que se está disputando el poder entre grupos delictivos. Entonces creo que el fideicomiso no nos va a solucionar los grandes problemas, pero puede venir a acompañar estos esfuerzos. Teníamos en la Secretaría de Seguridad Pública, no sé si todavía existe, un área que se llamaba de prevención del delito. Y se gastaba mucho recurso en eso. Entonces creo que hay que cuestionarnos cómo se gastan los recursos y cómo se invierte. Creo que nada se debe de hacer sin un objetivo claro. Ojalá que este fideicomiso sí sirva para acciones muy puntuales, para sí trabajar en el tejido social, pero también para trabajar en espacios públicos, en condiciones. Sabemos que la iluminación pública, por ejemplo, es un factor para el que las mujeres, las niñas y los niños vivan, transiten con seguridad en las calles. Hay cosas muy puntuales que se deben de hacer. Ojalá y no sea un fondo que se use así como para pláticas de prevención del delito y eventos de prevención que al final no podemos lograr. Pues se hablaba incluso de compra de equipamiento, ¿no? Para las corporaciones, sí, ¿no? Sí. Que además luego sale a relucir este tipo de necesidades en las corporaciones. Que viene de un recorte presupuestal del propio Estado, ¿no? También hay una incongruencia donde el Estado dijo, no voy a destinar recursos, voy a desaparecer los fondos que había para el equipamiento de la policía de los municipios y ahora viene a absorberlo la sociedad civil a través de un fideicomiso. Entonces creo que hay que ser congruentes, pero lo vamos a poder evaluar hasta que funcione. Ojalá que sí venga y complemente estas estrategias, pero que sean estrategias medibles, que no sean únicamente anuncios y programas al aire que al final tienen muy poco impacto en la realidad de las personas, ¿no? Y que además pasaría al Congreso, ¿no? También para que se apruebe, ¿no, Alejandro? ¿Qué opinas? Bueno, en primer lugar sí me gustaría aplaudir el tema de Coparmex. Creo que se requiere bastante voluntad para ser el presidente de Coparmex y decirle a todos los grandes empresarios de aquí de Sonora, oigan, ¿qué tal y si aportamos 1% más de impuestos? Entonces sabemos que la razonabilidad empresarial pues es aumentar muy las difícil, ganancias. Y es muy difícil, sí. ¿no? Dar ese tipo de aportaciones. Sí, ¿no? claro, ya me imagino la conciliación que se debe haber tenido entre todos los empresarios como para que se pongan de acuerdo para aportar más, ¿no? Que serían como unas, si mal no recuerdo, unas 700 empresas, no me acuerdo si entre 700 o 900 empresas, ¿no? Sí, creo que estaba por
por ese monto. El tema es que solamente va a tener aplicabilidad para empresas que tienen más de 100 empleados, que ya está considerado pues una empresa grande. La verdad que también aplaudo digamos, la corresponsabilidad que significa esto, ¿no? Por parte del gran empresariado aquí en Sonora. Sabemos que hay otros casos muy ejemplares en otros estados en donde funcionó. Por ejemplo, vemos el caso de San Pedro Garza García, que tiene la policía municipal con mayor confianza en todo México, que es una policía pues en donde el empresariado de ahí mismo de San Pedro Garza García pues tiene digamos, mucha participación. Lo que va a estar muy interesante es que este recurso no solamente se va a erogar de forma libre por parte del gobierno del estado, sino que va a haber un consejo técnico integrado en su mayoría por empresarios que van a estar ejerciendo, pues digamos, van a estar viendo en qué se ejecutan los recursos y ellos mismos van a estar tomando las decisiones para ver en qué se ejecutan estos mismos recursos. La realidad es que sí hay muchas carencias en el tema de seguridad, de equipamiento, sobre todo de vehículos. Tenemos un tema territorial aquí en seguridad en Sonora, en el sentido de que hay tantas unidades, el territorio es muy grande, la realidad es que no se puede llegar a todo el territorio con la cantidad de unidades que se tiene y con la cantidad de elementos de la Policía Estatal de Seguridad además Pública. Estos elementos que han ido aumentando, ¿no? También, ¿no? Sí, definitivamente. Se estimaba que había alrededor de unos 900 elementos al inicio del sexenio. Actualmente ya se tiene como 1,500. Siguen las generaciones en el ISPE, que es la escuela de los policías aquí del estado. Y la promesa era llegar pues alrededor de 2,500 elementos al término de este sexenio, pues que sería doblar la cantidad, ¿no? Y sí hay una correlación muy fuerte entre la cantidad de elementos y la cantidad de patrullaje con la inseguridad. Entonces, fue una decisión acertada. Va a ser muy interesante ver en qué va a querer gastar este consejo técnico integrado en su mayoría por empresarios. Y también, por otro lado, hay que ser realistas. Esta decisión no fue tomada, digamos, por un tema altruístico, ¿no? Digamos, hay un sentido en de que la inseguridad genera un costo, bueno, es una apreciación mía, ¿no? Más, ¿no? Sí, la inseguridad cuesta mucho más para los empresarios de lo que este 1% les va a costar a ellos, pues, ¿no? Entonces, es una apuesta a que... Quieren atraer inversiones, pues, y Sí, necesitan exacto. que... Sí, ellos saben que hay estén una las correlación condiciones. muy fuerte entre la inseguridad y el crecimiento entre la seguridad y el crecimiento económico. Entonces también saben que si aportan ese 1% extra, tienen mucho más posibilidades de que su empresa pues sobresalga o su empresa obtenga pues mayores réditos. ¿Y cuál es el beneficio de esto? Pues una cosa sería, por ejemplo, yo soy un empresario y yo estoy digamos, estableciendo mecanismos de seguridad para mi empresa que me van a costar, pues, pero si yo se lo doy a un fondo que yo voy a controlar, pues al final de cuentas vas a socializar todos los resultados de seguridad y nos va también a impactar a nosotros. Entonces, yo como ciudadano prefiero que el empresario aporte a algo social a que él simplemente aporte algo de su empresa, que a final de cuentas pues, va a tener un impacto en todos nosotros. Entonces, felicitaciones a Coparmex, felicitaciones también al gobierno de estado que definitivamente tuvo que haber ha hecho algún tipo de negociación política y esperemos pues que rinda frutos esta estrategia. Decía Janet Alejandro que ya hay casos de éxito o hay ejemplos, ¿no? Chihuahua, Chihuahua, también. por ejemplo, Sí. ¿no? ¿Qué debe de tener en cuenta, Janet, desde tu punto de vista acá Sonora en la creación de este fideicomiso para que sea realmente exitoso, ¿no? Tomando como referencia estas experiencias que ya hay. Sí, yo creo que ese consejo técnico tiene que tener especialistas en seguridad pública, porque al final los empresarios, pues, ¿qué van a saber? Lo que yo sé de economía, pues, ¿no? No es su tema. Pero, y van a estar políticamente presionados, porque al final no van a ser los reguladores del gobierno. Pero bueno, eso ojalá que funcione. Yo creo que vamos a poder hablar de una política exitosa el día que las y los ciudadanos se sientan seguros. O sea, necesitamos aspirar a vidas vivibles. Y hace ratito hablábamos de dónde somos originarias. Y creo que quienes somos de un municipio de menos de 100,000 habitantes, tenemos claro lo que significa la inseguridad. Y ya no se transita por la misma manera. No vamos a poder detonar turismo en las zonas, por ejemplo, del río Sonora, en el paso que hay por Santana, que ahorita hablamos de eso, si no contamos con seguridad pública. Y en eso
son muchos factores los que inciden. Yo creo que debemos de atender las causas no de este discurso político que se usa, sino cuáles son las realidades de cada zona. Creo que hay que atender prioridades. Ha sido exitoso el incidir, por ejemplo, en el área de San Luis Río Colorado. Creo que empezamos a ver resultados en la disminución de la incidencia delictiva. Así tiene que pasar, pero en todo el estado, o sea, en todas las regiones donde tenemos seguido con actos de violencia. Entonces yo creo que ¿qué se tiene que hacer? Pues no es inventar hilos negros, es hacer diagnósticos claros que nos permitan incidir estratégicamente en esas fibras que generan o no violencia. Si es el tener instancias de gobierno instaladas dentro de esas zonas generalmente rurales, pues a eso hay que apostar. Ojalá y no se gaste este presupuesto en cosas como muy publicitarias de estos eventos que lo hacemos en todas las canchas de los municipios y que tienen muy poco impacto en la realidad. Un último mensaje ya para concluir la mesa. Ya se nos acabó el tiempo, se nos fue rapidísimo. Alejandro, Janet, último mensaje. Sí, solamente una gran parte de los problemas públicos definitivamente corresponden a ser también un problema económico, tanto por la cantidad de financiamiento como por la alocación de recursos. En este caso en particular, pues está abonando a la cantidad de recursos que va a tener seguridad pública para actuar, y también pues se va a ciudadanizar, digamos, la alocación de recursos. Entonces, en primera instancia me pareció una excelente idea. Hubo personas que estuvieron en contra de la idea de la oposición de Morena aquí en el estado, cuando fue un tema voluntario por parte de los empresarios. No entiendo cuál fue la objeción, ¿no?, de que iba a haber más recursos por parte de los empresarios, cuando fue una decisión completamente voluntaria. Incluso vi a dueños de pequeñas y medianas empresas, ¿no?, hablando sobre el impuesto, cuando realmente no les va a tocar la bolsa. Entonces, pues simplemente veremos cuál es el resultado y en qué se va a ejercer directamente ese recurso y cuál va a ser la decisión que va a tomar este Consejo Técnico. Así es, Janet, para Ya cerrar. es como ponerse por oponerse, ¿no? Tampoco suma nada eso de la oposición. Claro. Pero yo diría que como ciudadanía, así como la gente o mi abuelo que escucha Radio Sonora, creo que no debemos de renunciar a nuestro derecho a vivir y a vivir bien y a vivir en paz y salir a trabajar y saber que vamos a regresar con tranquilidad a nuestras casas. Creo que no debemos, aunque los discursos sean muy negativos a veces, debemos de seguir exigiéndole a la autoridad, porque para eso quienes estamos en espacios públicos, para eso nos postulamos. Entonces yo solo cerraría con que ojalá que todo este tormento de que si desaparecen los autónomos, que si perdemos los contrapesos, que si, pues que no sea esto algo que inhiba la participación ciudadana y al contrario, sigamos siempre buscando espacios para aportar, para criticar, para proponer. Entonces ojalá que este fondo dé resultados por el bien de todas las zonas de nuestro estado y que no se olviden ni del Claro, ni del río, ni de esa zona. Sí, y que más allá de las motivaciones, pues los efectos sean y los beneficios para todas y todos, ¿no? Más allá de eso. Muchísimas gracias, Janet Harrison, Alejandro Cepeda, por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Muchas gracias. Con